Bueno, comenzando con materia ya del tema de riesgo de arco eléctrico. En el transcurso de los años, debido a la fatalidad de los accidentes de tipo eléctrico que se han presentado, los cuales han cobrado la vida de los trabajadores, se han venido adicionando medidas para regular estas actividades. En este punto, lo que queremos hacer es una breve recopilación del marco normativo que ha sido creado con dicho fin. Por lo tanto, los invito a ver este pequeño recorrido en esta línea de tiempo. En octubre 14 de 2003 se creó la última versión de la Ley 842, la cual adopta el Código de Ética Profesional para el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares. Básicamente, esta ley se encargó de velar por el correcto actuar de los trabajadores ligados a las labores de ingeniería. Esto incluye tanto a los ingenieros como a los auxiliares de ingeniería en el tema de electricidad, además de otras profesiones que son afines a la misma. Con la llegada de esta ley, se inculcaron sanciones disciplinarias para los profesionales que dentro de su labor cometan actos como el autorizar labores de alto riesgo a los trabajadores que estén a su cargo, sin asegurarles las medidas de seguridad que protejan la vida de este personal. Las sanciones pueden incurrir en suspensiones o hasta la pérdida de la autorización o matrícula para ejercer la profesión de por vida. Más adelante en la línea del tiempo, en enero 23 de 2006, se estableció la última versión de la Ley 1010, ¿cuál es la Ley de Acoso Laboral? Esta Ley de Acoso Laboral expresa las diferentes modalidades de este hecho. Dentro de esta ley, la modalidad de acoso laboral número 6 es la desprotección laboral. La desprotección laboral trata de ejercer funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Esta ley complementa lo descrito en el Código de Ética, que es la ley 842 que mencionaba anteriormente, pero a su vez involucra sanciones tanto disciplinarias como económicas. Esto tanto para el trabajador que comete el acoso como para el empleador al cual hace parte dicho trabajador. Es decir, que aquí, digamos que las sanciones no son solamente para el trabajador, sino también para el empleador en algunos casos. A continuación, en diciembre 26 de 2008, tenemos la ley 1264. Tenemos que tener mucho cuidado específico en esta ley, la cual es la Código de Ética de los técnicos electricistas. Esta ley tiene dos artículos muy importantes. El primero es el artículo número 7, en el cual dice que los profesionales que estén sujetos a esta ley se vincularán con el desarrollo de estudios relacionados con la electricidad y sus aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser personas que estén calificadas y que hagan estudios, ¿cierto?, relacionados con este tema. Y en el parágrafo 1 del artículo 8, que es el artículo siguiente, dice que el técnico electricista deberá ejercer su profesión en un todo, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las demás normas legales vigentes sobre la materia. Por otro lado, dice que el Ministerio de Minas y Energía establecerá los requisitos de seguridad que deben guardar las instalaciones eléctricas mediante una reglamentación técnica, y que ésta será de obligatorio cumplimiento. Cuando nos hablan del Ministerio de Minas y Energía y de los requisitos de seguridad de obligatorio cumplimiento para instalaciones eléctricas, no nos queda más que resumir que ese es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el cual su última versión data de agosto 30 de 2013. Este Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, expedido en su última versión por la Resolución 90708, menciona en el numeral 13.4 acerca de distancias de seguridad lo siguiente. El numeral menciona específicamente el tema de arco eléctrico y reglamenta que se deben considerar procedimientos de trabajo seguro. Específicamente, esta resolución o el RETIE como tal especifica normas como la NFPA 70E.
Además de esto, menciona que para todo caso se debe realizar un análisis de arco eléctrico, elaborar etiquetas para los equipos con la especificación del nivel de riesgo y el equipo de protección personal adecuado, se debe señalizar correctamente, se debe capacitar al personal ante este riesgo y se debe mantener actualizados los planos del sistema eléctrico. Bueno, este primer panorama nos da un primer acercamiento a todo lo que se ha llevado en tema de electricidad en cuanto a la reglamentación. Sigamos con este recorrido. Ahora hablemos de la NFPA 70E. Esta norma es la norma para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Esta norma, pues como les mencionaba, es mencionada por el RETIE y considera todos los procedimientos de trabajo seguro para el tema de instalaciones eléctricas. Pero lo más importante es que hace un énfasis especial en el peligro de arco eléctrico y todas las consideraciones para poder gestionarlo correctamente. La última versión de esta normativa es la versión de 2018, bajo la cual se han establecido nuevos lineamientos, que también se presentarán en nuestra segunda sesión de webinar a cargo del ingeniero Andrés Ancara. En el mismo año 2018, eh, encontramos la última versión del documento ISO 45001. La ISO 45001 habla de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, habla de los requisitos y de la orientación para el uso. En su última actualización, esta norma ISO incluye estrategias para la gestión de los riesgos, estrategias que van muy de la mano con lo descrito en la norma NFPA 70E en cuanto a los niveles bajo los cuales se tiene que gestionar el riesgo. Por último, en noviembre 20 del 2019, año anterior, salió la versión de la resolución 5018. Estos son los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para las actividades del sector eléctrico. Pero sin embargo, no me voy a quedar solamente en este slide y vamos a ir al slide siguiente para hablar acerca de todo lo que incluye esta nueva resolución. Bueno, aquí tenemos unas pequeñas claves que vamos a ir resolviendo poco a poco. La primera pregunta acerca de la resolución 5018 es, ¿para qué se expide esta resolución? Esta resolución eh, aplica para empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano. Además, que también involucra toda actividad económica que incluya peligros eléctricos, ya sea intervención sobre o en cercanía de redes eléctricas. La respuesta a esa pregunta sería, ¿para qué se expide esta resolución? Para actualizar los lineamientos de SCT que nos cobijan prácticamente a todas las actividades económicas relacionadas directa o indirectamente con riesgo eléctrico. ¿Quién expide esta resolución? Bueno, esta resolución fue expedida en noviembre de 2019 por el Ministerio de Trabajo. ¿Y de dónde vienen estos lineamientos? Estos lineamientos derogan lo establecido en la resolución 1348 de 2009, la cual fue expedida en su tiempo por el Ministerio de Salud y establecía los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para actividades del sector generación, distribución y transmisión de energía eléctrica. Otros cuestionamientos que se nos da a raíz de esta resolución es, ¿para quién aplica? Bueno, ¿para quién aplica? Pues aplica para todas las empresas. Aplica para empresas que presten o que hagan uso del sistema eléctrico colombiano, además de toda actividad económica que involucre peligros eléctricos, como lo mencionaba anteriormente. ¿Cuánto tiempo tengo para aplicar todo lo que dice la normativa? Bueno, esta resolución tiene un tiempo de gracia para aplicar todo lo establecido de 12 meses. Eso incluye los requisitos mínimos de seguridad y salud del trabajo que son estipulados dentro de la resolución. ¿Y qué pasa si no lo implemento? Bueno, si no implementa esta resolución, las sanciones
imputadas por el Ministerio de Trabajo van desde 500 salarios mínimos hasta 1000 salarios mínimos. 500 salarios mínimos en primera instancia y hasta 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por reincidencia. Pero entonces, ¿qué hay de nuevo con esta resolución? La resolución 1348, yo creo que si aquí tenemos dentro de nuestra audiencia personal que maneja los sistemas de gestión o que maneja toda la parte de seguridad y salud del trabajo en sus empresas, eh, tendrán muy buen conocimiento de todo lo que tiene la resolución 1348, que ya tiene casi más de 10 años en vigencia y ya fue derogada por esta presente resolución 5018. Pero entonces, ¿qué hay de nuevo en comparación con la antigua resolución? Vamos a hablar de eso. En primera instancia, tenemos que esta nueva resolución incluye las actividades de generación de energía, tanto convencionales como no convencionales. Además de que incluye el proceso de comercialización de la energía eléctrica. Esto quiere decir que incluyó todos los nuevos agentes que hay dentro de la cadena de uso del sistema eléctrico colombiano. Todos los sistemas de energías renovables que se pudieran conectar o no al sistema interconectado, además de todo el área de comercialización de la energía que incluye la instalación de celdas de medición y demás. Otra parte que es nueva la resolución es que nos cobija a todos. Anteriormente la resolución 1348 solamente hablaba de ciertos procesos que son de uso específico de las empresas de distribución, de transmisión y de generación de energía eléctrica. Ahora nos cobijan a todas las empresas que directa o indirectamente tenemos riesgos eléctricos dentro de nuestras actividades económicas. Y por último, se genera una graduación de las multas. Esta graduación viene de acuerdo al decreto 1072 de 2015, el cual define los criterios para la graduación de multa por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, otro tema que es muy importante que tengamos en cuenta, que es nuevo en esta resolución, es que se hace una excepción para la capacitación o el entrenamiento técnico específico. En primera instancia, el Ministerio de Salud en la resolución 1348 expedía que para toda actividad de consultoría, asesoría, capacitación y demás que se diera en el tema de seguridad y salud del trabajo, se debería tener un proveedor con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Era un requisito fundamental para poder dar cualquier tipo de asesoría, consultoría, capacitación y demás. Con esta resolución dice, para la parte técnica en el tema de riesgo eléctrico, casi siempre es muy difícil encontrar un profesional con la experiencia y con el conocimiento técnico del tema. Entonces, dice que para la capacitación o el entrenamiento técnico específico, ojo, exclusivamente técnico y específico, puede ser ofrecido este servicio por personal técnico competente. ¿Y qué es personal técnico competente? Pues empresas que practiquen eh, las labores de ingeniería, ¿cierto? A nivel técnico, por expertos que tengan amplia experiencia en la realización de actividades como las que necesiten contratar, ya sea para maniobras en caliente, ya sea para cambio de interruptores en celdas de media tensión u otras actividades que puedan realizarse y que competen directamente a la parte técnica. Estas actividades podrán ser contratadas por personal técnico competente, sin necesidad de tener la licencia en seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, se adicionó a la resolución 5018 las actividades de construcción, que están incluidas dentro del capítulo de la parte de operación y mantenimiento. Otra cosa nueva que trae la resolución 5018 es acerca de los cables ecológicos. El tratamiento de estos cables ecológicos, según la resolución 5018,
Cuando estén energizados, deberá hacerse al igual como se haría con un cable de esto. Esto es debido a que estos cables también son llamados semi-aislados y al no tener un aislamiento certificado y seguro, eh, se deben tomar todas las condiciones de seguridad necesarias, incluyendo las que se usan cuando se tienen cables de estos. Por otro lado, otra cosa que tiene nueva la resolución 5018 es que nos obliga a tener equipos de protección certificados no solamente en un laboratorio cualquiera, sino en un laboratorio acreditado a nivel nacional para la realización de estas pruebas, tanto de rigidez dieléctrica, de los equipos de protección, como de otros tipos de pruebas de rigidez mecánica para los cascos y demás. Otro punto, y es muy importante en esta parte de la resolución 5018, es hablar del personal competente. Eh, Anteriormente hablar de personal competente era hablar de personal con experiencia, pero no solamente basta con tener experiencia. En este capítulo referente a las disposiciones para la habilitación de personal para trabajos en el sector eléctrico, la resolución 5018 incluye la certificación de competencias, la cual deberá ser expedida por escrito por el SENA u otro organismo de certificación acreditado a nivel nacional. Bueno, sigamos hablando de las cosas nuevas que trae esta resolución, que la verdad son bastantes. Otro punto importante es que modifica el método de trabajo sin tensión. Eh, Anteriormente conocíamos las 5 reglas de oro. Ahora tenemos, adicional a esas 5 reglas de oro, una consideración adicional, que significa que debemos señalizar nuestra área de trabajo antes de comenzar. Yo sé que la gente que trabaja con seguridad y salud en el trabajo tiene esto en cuenta y siempre señaliza antes de comenzar. Pero ¿cuál es la razón de ser de esto? La razón de ser de esto es para evitar el ingreso y circulación de personal no habilitado a la zona que se va a intervenir, la de señalizar antes de comenzar. Bueno, otra cosa nueva que podemos decir de la resolución 5018 es que no se podrán realizar ni dirigir trabajos con tensión y sin tensión de forma simultánea por un mismo trabajador en el mismo área de trabajo. Esto quiere decir que si hay dos trabajos, uno en línea energizada y otro en frío o en línea fría, no podrán ser dirigidos por la misma persona. Se deberá escoger dos supervisores, uno para cada tipo de labor. Esto con el fin de no confundir los procedimientos y dar una mala orden. Otra cosa que trae de nuevo la resolución 5018 es acerca de la corriente de fuga en los equipos de soporte. Los equipos de soporte, dígase grúas, man lifts dieléctricos, andamios eléctricos incluso. Esto establece un valor de corriente de fuga menor a 1 microamperio por kilovolt menos el 10% de la tensión de trabajo para estos equipos rígidos de soporte. Todos sabemos que las pruebas de rigidez dieléctrica deberán ser realizadas en un laboratorio certificado para este fin, pero fuera de eso, la corriente de fuga que presente los reportes de dicha prueba de rigidez dieléctrica no podrá ser mayor a la establecida en esta resolución, que recuerdo es 1 microamperio por kilovolt menos el 10% de la tensión de trabajo. Otro punto importante de la resolución 5018 es la gestión de maniobras y consignaciones. La resolución habla de la intervención en activos de generación, transporte o distribución, o sus equipos de protección, control y supervisión, la cual debe ser coordinada directamente por los centros de control. ¿Qué quiere decir? Que los centros de control de las electrificadoras tendrán que tener un sistema elaborado para la gestión de maniobras de manera remota previo a la realización y post la realización de trabajos en su sistema eléctrico, en los activos de generación, transmisión y distribución. Bueno, y a continuación, eh,
Hablamos de distancias de seguridad. La resolución 5018, al igual que la resolución 1348, establece unas distancias de seguridad para evitar el contacto directo con equipos energizados y para la circulación de personal no calificado. En un comienzo la resolución 1348 establecía unas distancias de seguridad, pero esta resolución 5018 ha cambiado esas distancias y ha establecido otras. Por lo tanto, aquí podemos pues evidenciar estas distancias. Vamos a hablar acerca primero de la distancia mínima de seguridad. Esta distancia mínima de seguridad es la distancia que hay entre el pecho del trabajador y la fuente de electricidad o la diferencia de potencial que se presenta eh, en el equipo eléctrico, ¿sí? Entonces, dependiendo del nivel de tensión, si vamos a trabajar con el equipo energizado mediante el método de trabajo a distancia, debemos de mantener por lo menos estas distancias. Hasta 1 kilovolt, por lo menos 0,4 metros, de 7,6 a 13,8 kilovoltios, 0,95, hasta 34,5 tendremos 1,1 metros, en 44 1,2 metros, de 57,5 a 66 tendremos 1,4 metros, entre 110 y 115 kilovoltios tendremos 1,8 metros de distancia de seguridad mínima, de 220 y 230 kilovoltios tendremos 2,8 metros de distancia mínima y en 500 kilovoltios 5,5 metros. Para poder tener el contacto con los elementos electrizados acá en el nivel de tensión, conservando esta distancia mínima de seguridad, pues se pueden utilizar elementos rígidos de maniobra dieléctricos, obviamente, como lo pueden ser pértigas, cizallas y demás elementos. Por otro lado, tenemos la distancia mínima de seguridad, pero ahora para la circulación de personal no calificado. Esta distancia será la que deberá guardar precisamente todo el personal que no esté calificado para la tarea, que no tenga una certificación por competencias para realizar la tarea. La norma 5018, al igual que la 1348, establece todos los requisitos que deben tener el personal calificado, incluida la que mencioné anteriormente, que es la certificación por parte de el SENA u otro ente certificador a nivel nacional. Las distancias, dependiendo del nivel de tensión, también varían en metros. Ahí las pueden observar. Bueno, y a continuación vamos a hablar de el tema que más quiero hacer énfasis durante esta sesión. ¿Qué dice la resolución 5018 acerca del análisis de arco eléctrico? Bueno, la resolución 5018 en el artículo 32 del capítulo 8 menciona dentro del inciso B lo siguiente: la empresa, apoyada en normas técnicas, aplicará un análisis de riesgo por exposición a arco eléctrico en cualquier nivel de tensión para cada uno de sus procesos. Esto quiere decir que para las personas que me están escuchando y han realizado sus análisis de arco eléctrico solamente en los equipos de baja y de media tensión, les quiero decir que no es suficiente si ustedes tienen procesos que involucren peligros eléctricos para niveles de alta y extra alta tensión. Eh, en la segunda sección, eh, el ingeniero Andrés Vergara explicará cómo es posible realizar este análisis de arco eléctrico para niveles de tensión mayores a los 15 kilovoltios, que son los establecidos en las normativas que más usamos a nivel nacional actualmente, ¿sí? Pero la idea es que ustedes tengan en cuenta que para el análisis de riesgo por exposición de arco eléctrico se deben tener en cuenta todos los niveles de tensión en los cuales intervenimos dentro de nuestra actividad económica. Es decir, que si nosotros tenemos una conexión a más de 15 kilovoltios, intervenimos sobre esa conexión energizado o tenemos trabajos o tenemos circulación de personal en cercanías o trabajos en cercanías a este nivel de tensión, pues también es necesario realizar un análisis de arco eléctrico para ese proceso y para esa actividad. ¿Y qué nos dice la resolución 5018 respecto a los elementos de protección personal? Pues directamente nos envía en el inciso C acerca de la categoría de los elementos de protección personal. Nos dice que debe estar conforme a lo establecido a la norma
NFPA 70. Eso quiere decir que, en conformidad con lo que dice el RETI, esta norma también nos envía a la versión de la NFPA 70E, que ya les recordé es la versión 2018. Entonces, estos son los dos puntos más importantes que se deben tener en cuenta ahora para el análisis de arco eléctrico, que son nuevos. La resolución 1348 solamente decía que se debía realizar un análisis de arco eléctrico, igualmente como lo dice el RETI. Ahora se incluye esa frase muy particular que dice que se hace para todos los niveles de tensión y para cada proceso de su organización que involucre peligros eléctricos. Bueno, otra pregunta interesante es en qué casos lo tengo en cuenta. Bueno, entonces vamos a hablar de en qué casos los tengo en cuenta. Aquí podemos ver varios ejemplos de casos en los que deberíamos tener en cuenta un análisis de riesgos por arco eléctrico. Resumiendo un poco, las actividades para las cuales debo tener en cuenta el riesgo de arco eléctrico y el análisis de riesgos contra arco eléctrico son las actividades en las que se manipulen o se trabaje en cercanías de circuitos de media y baja tensión, además de otras tensiones que incluyan sus procesos. En la realización de pruebas de funcionamiento de medidores, sea transformadores de potencial o transformadores de corriente. En la apertura, manipulación y acceso a celdas de medición. Y para todas las actividades económicas que hacen parte del alcance de esa resolución. Entonces, eh, ¿en qué caso lo tengo en cuenta? En todo caso, donde esté inmerso el riesgo eléctrico, porque donde tenemos inmerso el riesgo eléctrico, no solamente tenemos el riesgo por contacto directo, sino que también tenemos un riesgo por arco eléctrico. Bueno, después de todo este recuento normativo acerca de la resolución 5018 y de las demás normativas que se han venido estableciendo para la gestión del riesgo de arco eléctrico de las instalaciones, queremos hacer un breve resumen para que se pueda justificar el realizar un análisis de arco eléctrico. Entonces aquí tenemos la pregunta para resolverle a las personas que tengan esa inquietud. ¿Por qué se debe hacer un análisis de arco eléctrico? Bueno, el primero es porque tenemos la ley 1264 que ya les dijimos que nos manda a cumplir directamente el RETI. Tenemos la ISO 45001 que para los que están certificados en sus sistemas de salud y seguridad en el trabajo, saben que tenemos que hacer una correcta gestión de los riesgos, los cuales dentro de estos encontramos el riesgo por arco eléctrico. Y tenemos el RETI, el cual nos obliga a hacer un estudio de arco eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que en cumplir eh, el realizar un estudio de arco eléctrico nos implica incumplir tanto con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como con lo establecido en la ley 1264 y por ende establecido en el RETI. También nos tiene implicaciones de derecho penal, dado que poner a realizar labores a un trabajador sin tener en cuenta el análisis de riesgo, la correcta gestión del riesgo de arco eléctrico, se puede considerar desprotección laboral, la cual es la modalidad de acoso número 6. Y esto pues digamos que puede llevar a sanciones económicas para la empresa o para el empleador que emita esas órdenes. También hay demandas billonarias por muerte e invalidez. Todos conocemos el lucro cesante y todo lo que tiene el derecho penal que cae sobre las empresas a la hora de estos eventos y por lo cual se ha establecido toda esta reglamentación. Y si no fuera poco, también tenemos ahora la resolución 5018, que también trae sanciones económicas y trae unos lineamientos bastante estrictos para todo este tema de arco eléctrico. Entonces, con esto cerramos todo un marco normativo para poder justificar el realizar un análisis de arco eléctrico en las instalaciones de su empresa. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Pues aquí PTI presenta una solución para el análisis o el diagnóstico de la seguridad eléctrica de su sistema. PTI incluye no solamente el análisis de arco eléctrico, sino también la realización de otros estudios como el análisis de su puesta a tierra, el análisis de su coordinación de protecciones,
los cuales son elementos fundamentales para la correcta gestión de la seguridad de su sistema en cuanto al riesgo eléctrico en general. Esto comienza a partir del levantamiento de información y de la inspección en sitio. Nuestros profesionales hacen un levantamiento de información con ayuda de ETAP App, cual es una aplicación con la cual nosotros levantamos datos en sitio y los consignamos directamente en nuestro modelo matemático para el análisis de arco eléctrico o demás análisis que realicemos. Para eso nuestros profesionales, equipados con los elementos de protección personal adecuados, realizan una inspección en sitio, incluyendo las características de sus equipos, incluyendo pruebas de diagnóstico que puede ser medición de equipotencialidad, medición de la resistividad del terreno o resistencia de puesta a tierra de su malla actual, los cuales son insumos para la realización de los estudios eléctricos que se realizarán. Se pasa luego a realizar los estudios eléctricos, se emiten informes, los cuales incluyen recomendaciones tanto a nivel de controles de ingeniería como a nivel de controles administrativos, además de establecer los equipos de protección adecuados de acuerdo a la normativa NFPA, además de todas las otras medidas de seguridad incluidas en las diferentes normas acerca de seguridad eléctrica. Fuera de eso, también incluimos dentro de nuestros entregables un plan de acción y mantenimiento para poder asegurar la perdurabilidad de la seguridad dentro de nuestro sistema. Pero no solo eso, PTI SA también da valor agregado a sus soluciones. Y esto incluye, emitimos, imprimimos e instalamos las etiquetas para la señalización del riesgo de arco eléctrico en celdas y demás instalaciones contra arco eléctrico, ¿sí? Nosotros imprimimos estas etiquetas en material indeleble. eh, También instalamos las etiquetas de arco eléctrico en sitio, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad y también incluimos todas las medidas de seguridad arrojadas por el estudio de arco eléctrico. Por otro lado, PTI-SA también hace la capacitación en sitio. Adicional a todo lo que ya he mencionado, nuestros profesionales pueden dirigirse a sus instalaciones o vía remota, ya sea conferencia a través de nuestras múltiples plataformas digitales. Podemos dar una capacitación al personal socializando los resultados del estudio, dando recomendaciones específicas en tema técnico y a su vez también dando una capacitación acerca de los riesgos a los cuales se ven involucrados por concepto eléctrico. Y por último, damos un soporte técnico extendido en el cual estrechamos los lazos entre nuestros ingenieros y expertos con su personal técnico. Resolvemos las inquietudes y escuchamos sus comentarios. También ofrecemos este soporte técnico de manera extendida hasta por 6 meses, eh, aún después de terminado el estudio. Esto para asegurar su conformidad con los resultados. Bueno, para finalizar la reunión, quiero dejarles también el mensaje de por qué escoger a PTI para realizar sus labores de ingeniería en las instalaciones. El primer concepto es que trabajamos con calidad. Estamos certificados tanto en nuestros sistemas de gestión de calidad, seguridad, salud del trabajo y a nivel ambiental. Somos un aliado permanente. Brindamos un soporte técnico local con tiempos de respuesta idóneos y damos una asesoría y acompañamiento permanente postventa. Como les decía, siempre tenemos ese plus de tener un soporte técnico extendido y siempre a la mano del cliente. Transferimos el conocimiento. Nuestros expertos socializan de primera mano siempre los resultados de las actividades en compañía de su personal técnico, administrativo y HSQ. Somos expertos, también contamos con personal ampliamente capacitado, certificado y con actualizaciones técnicas continuas. Nuestros ingenieros van a certificarse directamente con nuestra casa matriz a Irvine, California, en temas tanto de arco eléctrico como en diferentes temas de estudios para realizar en su sistema eléctrico. También contamos con personal que
es ampliamente lleno de experiencia, ¿cierto?, para realizar estas actividades. Tenemos el respaldo también de personal experto directamente de nuestra casa matriz, que es el software ETAP, los cuales son miembros de comisionados de la IEEE y de la norma NFPA. Por último, tenemos nuestra experiencia. Tenemos más de 18 años llevando soluciones de consultoría a nuestros clientes en el sector eléctrico. Entonces, con esto vamos a dar por finalizada esta primera parte de nuestro webinar, dándole las gracias por la atención prestada y abriendo toda esta parte de preguntas. Entonces, no sé si alguien, Clemencia, me vas a ayudar de pronto para escuchar alguna de las preguntas de los participantes. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Voy a proceder a responder algunas preguntas que he visto en el chat. Voy a compartir pantalla, por favor. Voy a compartir pantalla, un momento. ¿Dónde está compartir pantalla? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, entonces la primera pregunta la hizo el ingeniero John Villegas. ¿Pueden explicar brevemente por qué el arco eléctrico ocurre en media tensión y con cargas industriales? Es decir, naturaleza inductiva, es decir, el principio físico involucrado. Bueno, primero que todo, el arco eléctrico no solamente se da en media tensión, también en alta tensión y también en baja tensión. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema como tal? Normalmente siempre se ha hablado, por ejemplo, que el arco eléctrico solamente se hace hasta 15 kilovolts. Entonces, después se replica esa información, pero esa información es falsa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El método más utilizado, que es el método de la IEEE 1584, el límite es un método empírico y el límite son 15 kilovolts. No significa que de ahí para allá no se tenga que hacer. Significa que se tienen que utilizar otros métodos. Entonces, en industrial se utiliza mucho o hay que prestar especial atención es porque en la parte industrial pues hay grandes motores y estos grandes motores tienen grandes aportes. Aparte, cuando hay cogeneración, tenemos generadores o tenemos generación muy cercana al punto de apertura, entonces esto también aporta a la corriente de arco, volviendo o incrementando la energía incidente de un punto. Entonces, por ejemplo, han habido algunos casos, por ejemplo, si pueden ingresar a la página del Ministerio de Justicia, ahí hay unas resoluciones, hay unos casos donde el accidente o el arco eléctrico ocurre cuando cambian de generación, cuando cambian la generación, cuando pasan a modo isla. Entonces, claro, o sea, tenemos un gran generador, también tenemos aportes de motores grandes, entonces en la parte industrial esto es mucho más común, ¿sí? Por ejemplo en la parte petrolera, en la industria petrolera es muy común por los motores, ¿sí? Entonces no solamente se da en media tensión y en la parte industrial, sino que en la parte industrial se ve mucho más, es por el tipo de carga que hay. ¿Sí? Aparte, pues en la parte industrial se ven equipos muy viejos, equipos que se demoran mucho en actuar. Aparte, la coordinación es una coordinación ya obsoleta. Entonces dicen, no, es que aquí nunca ha pasado nada, porque nunca ha pasado nada y entonces no hacemos el estudio de arco porque aquí nunca ha pasado nada, pero resulta que lo que no han analizado es que, por ejemplo, el nivel de corto del punto donde se conecta ya no es el mismo de hace muchos años. Han ingresado, por ejemplo, generación fotovoltaica, han ingresado generadores, todo cambia. Entonces, eso aumenta la energía incidente y la probabilidad
de que ocurra un arco eléctrico. Físicamente, ¿qué es? Físicamente tenemos dos conductores que al debilitarse la rigidez dieléctrica del aire, que es lo que los separa, esos conductores, pues ocurre o hay un paso de corriente pues, de forma abrupta, ¿sí? Entre ánodo y cátodo. ¿A qué me refiero? Es la analogía de un rayo, ¿sí? ¿El rayo por qué ocurre? Porque la rigidez dieléctrica entre la nube cargada y el suelo se debilita. Igual pasa acá. Pones algo entre ánodo y cátodo y puede ser una herramienta, puede ser ionización del aire, puede ser todo lo que pongas ahí entre ese ánodo y cátodo, pues va a debilitar y va a generar, puede generar un arco. El arco siempre, o sea, después de que inicie, él no va a dejar él no va a parar hasta que el elemento de protección actúe, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que el elemento de protección está diseñado para actuar en caso de cortocircuito, ¿sí? La corriente de cortocircuito es mayor que la corriente de arco. Significa que la protección se va a demorar más o en ocasiones ni siquiera la va a ver como una falla. Entonces, eso es, el fenómeno físico es algo parecido, es algo similar. Entonces, yo creo que con eso ya ya pude responder la pregunta. ¿A qué se refiere con todas las empresas? Es decir, cualquier empresa posee o maneja sistemas eléctricos, es decir, incluye a cualquier empresa que utiliza electricidad. La respuesta de la pregunta del ingeniero Héctor Avellaneda, la resolución 5018 del 2019 nos dice: las empresas, entidades o personas que elaboren en procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, cualquiera que sea su vinculación, debe desarrollar planeación, ejecución y control. Es decir, efectivamente, todas las empresas, si tienen un riesgo eléctrico, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo. No solamente lo dice la resolución 5018, también lo dice el RETIE, que por lo menos usted tiene que tener un diagrama unifilar actualizado, tiene que, eso en todas partes está, en todas partes está. No es solamente baja tensión, no, ni en el RETIE, ni en la NFPA, en ninguna norma te van a decir hasta tal nivel de tensión, no. Es para todos los niveles de tensión, donde usted tenga que hacer apertura, donde alguien tenga que estar en contacto, donde alguien tenga que abrir interruptores, donde alguien tenga que estar trabajando en caliente, ahí. Entonces, no, es que, bueno, entonces por ahí yo vi una consulta que decía, y si estoy en obra, pues en obra, en teoría, no está energizado. Entonces, si no está energizado, pues no hay que hacerlo todavía. De pronto hay que hacer un pre, ¿sí? Que está en el diseño, pero si no está energizado, no hay que hacerlo, ¿sí? El problema es cuando tenemos que hacer, y estamos en trabajos en caliente. Entonces, Andrés, ¿sí? hola, ¿me escuchas? Demos un Sí. momentico, hagamos una pausita y damos un momentico paso de pronto para ver si alguno de nuestros participantes tienen preguntas directas. A ver si damos la oportunidad para que levanten la mano. Yo acá veo a una mano de César Fernández. César, te voy a abrir el micrófono. Por favor, también abre y inicia tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta. ¿Me escuchas? Bueno, listo. Entonces, más bien, mientras que podemos, no sé si alguna persona tiene alguna inquietud y quiere levantar la mano, por favor, hágalo. Estaremos atendiendo las preguntas de los participantes. Entonces, vamos a ir con otra pregunta del chat. Una pregunta, Andrés o Dixon. ¿El estudio de coordinación de protecciones es un insumo para el estudio de arco eléctrico? Correcto, sí. Del estudio de coordinación de protecciones tenemos los tiempos en que la protección va a operar, ¿sí? A una corriente de arco. Hay que tener, y vuelvo y lo repito, una cosa son los tiempos a la corriente de corto, que es cuando que normalmente se hace un diseño,
y otra cosa son los tiempos a la corriente de arco. La corriente de arco es menor, no es un porcentaje, es menor que la corriente de corto. Entonces, es muy probable que las protecciones se demoren más de lo que se demoren al actuar frente a una falla común, ¿sí? Entonces, pero sí tenemos que analizar esas curvas. En ocasiones, por ejemplo, digamos, y eso ha pasado en algunos proyectos, que no, digamos, no está elegida la curva más óptima, ¿sí? La curva más óptima para un proceso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, habían elegido en el estudio anterior una curva inversa, ¿sí? Y eso lo habían elegido, una curva lenta, para que el proceso, para tener más confiabilidad del proceso. Resulta que no era necesario porque el proceso no era no consumía tanta potencia. Entonces, lo que nosotros dijimos, venga, póngale una curva más rápida porque aunque funcione, aunque así está funcionando bien la coordinación para el proceso o para la falla, al hacer el estudio de arco nos dimos cuenta que la corriente de arco se estaba demorando demasiado en despejarse, pero era básicamente, simplemente era una elección de curvas. ¿Sí? Se puso una curva extremadamente rápida y el riesgo bajó de 3 a 1. Y simplemente era un ajuste de curvas que no cambió para nada la operación del sistema, fue igual de confiable, solamente que ahorita ya era mucho más seguro. Entonces ahí es donde está la optimización, ¿sí? Pero sí es necesario el estudio de el estudio de coordinación de protecciones. Ok, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta. Dice acá, bueno, nos toca pronto porque ya van a ser las 9, sumarizar un poco las, las respuestas. Andrés, la resolución 5018 del 2019 ya debe aplicarse. Y aquí una adicional dice, y contempla las distancias de seguridad para exposición de arco eléctrico. La resolución 5018 fue lanzada en el 20 de noviembre de 2019. De ahí se dio un año para cumplirse, ¿sí? Es decir, ya deberíamos empezar por lo menos a generar los presupuestos, porque en las empresas siempre hay que tener los presupuestos ya listos. Entonces, el proceso por lo menos el de sustentar eh, la compra o el tiempo, ya tiene que hacerse. ¿Cuánto fue que se lanzó, Andrés? 20 de noviembre del 2019 y hay un O año sea para... que tendríamos que se empezaría a aplicar a partir de diciembre de este año. Ajá. Ah, Sí, ok, listo, exacto. perfecto. Lo que sigue ahí es, contempla las distancias de seguridad para exposición de arco eléctrico. A las distancias de seguridad supongo que se refieren a los límites o a la demarcación. Sí, y se incluye, igual, se tiene que hacer. Bueno, aquí ya es cuestión de que sea práctico, ¿no? Yo siempre he dicho que por practicidad, por ser algo práctico, yo solamente haría el límite de arco eléctrico, que es a partir de ese punto, o la distancia desde ese punto, hay que utilizar EPP, es decir, hay más de 1.2 calorías por centímetro cuadrado. Entonces, si tú ves una línea roja, significa que tienes que utilizar equipo de protección personal. Ya. Si ves en el piso esa línea, no la puedes pasar si no tienes el equipo de protección personal. Punto. Hay más límites. Está el de aproximación restringida, en fin, pero eso ya depende de otros factores que, en mi opinión personal, repito, personal, digamos, se vuelve un poquito impráctico. Nada, o sea, para mí esto, bueno, hay primero o de pronto hacerlo por etapas. Simplemente ponga la frontera de arco, que es como la más importante, vea cómo se comporta la gente. Entonces, si asimila bien esa frontera de arco y se restan todas las precauciones, entonces ahí sí empieza a implementar los otros. Pero sí, esto incluye lo de las fronteras de arco. Listo, Los perfecto. límites. Listo, Andrés. Entonces, mira, tenemos otra pregunta. Los límites de aproximación restringida, ¿cómo se deben señalar o demarcar de manera permanente? ¿Siempre debe estar la franja de pintura reflectiva?
Eh, lo repito, aquí el límite más importante es la frontera de arco. Los demás es básicamente si usted tiene capacitación, si usted conoce el sistema, son límites un poquito más imprácticos, pero para mí el vital es la frontera de arco. A partir de ahí, tiene que utilizar equipo de protección personal. A veces, en la mayoría de casos, las celdas están muy juntas. Entonces, si usted se pone a poner muchos límites, eso se va a volver un desorden. Entonces, hay que ponerle un poquito de sentido común a esto y facilitarle la vida a los técnicos, que ellos vean una raya y de ahí no tienen que pasar sin su equipo de protección personal. Punto. Ok, perfecto, gracias Andrés. Mira, también había otra pregunta acá sobre el tema de las distancias de seguridad. ¿Están en el RETI de 2013 o son de obligatorio cumplimiento? Mm, las dos cosas. Ahí están las distancias de seguridad, sino que las distancias de seguridad, esas distancias dependen de la tensión, o sea, los límites dependen de la tensión. La frontera de arco eléctrico, que yo les digo que me parece la más importante, esa se calcula, es calculada y depende del punto, ¿sí? Entonces, están en el RETIE, en teoría hay que ponerlas, eh, pero repito, a mí me parece el más importante la frontera de arco. Ok, perfecto. Hay otra pregunta acá. Dice, ¿esta norma esta norma y resolución aplican para diseños eléctricos antes de la construcción en baja tensión, media y alta? Vuelvo y lo digo, o sea, si no hay electricidad, no aplica. Si no hay trabajos en caliente, no aplica. Si, por ejemplo, para el diseño, pues digamos que eh, se puede hacer un diseño sin este estudio porque todavía no hay nada, pero al final los sistemas tienen que estar demarcados. Digamos, tenemos un diseño, se hace una coordinación de protecciones, se aplican los ajustes, pero llega una etapa donde los has-built, que es como queda, que hay que volver a hacer los estudios, hay que ponerle los ajustes que son al modelo, volver a correr los estudios y así ahí sí hacer estudios de arco eléctrico, porque ¿qué es lo que pasa? En diseño y has-built a veces es totalmente distinto. Yo lo diseñé con una carga, un motor de 100 HP y realmente me llegó uno de 50 HP porque en bodega no había y el fabricante me mandó otro, en fin. Entonces, el diseño es una cosa, has-built es otra, y cuando ya estamos hablando de cómo queda, ahí sí ya tenemos que hacer el estudio de arco, generar las etiquetas, pegar las etiquetas, señalar la frontera de arco, que a partir de ese punto no se debe pasar sin equipo de protección personal y ya así quedaría. Sí, pero para diseño, arco no. Ya es los planos has-built. Ok, muchas gracias, Andrés. Una última pregunta ya como para cerrar el webinar, para dar por finalizado esta actividad. En caso de un proveedor de red, debe hacerse estudio de arco eléctrico para todas las subestaciones eléctricas y red de distribución. No te escuché, Clemencia, En ¿me caso de repites? un operador de red, En caso se de un debe hacer operador de red. estudio de arco eléctrico para todas las subestaciones eléctricas y red de distribución. Sí, claro. Vuelvo y lo repito. Donde se hagan trabajos con electricidad, cuando alguien tiene que meter la mano, donde alguien tiene que trabajar en caliente, se tiene que hacer esto porque eh, el objetivo final de este estudio es saber qué me tengo que poner con que sea completamente seguro trabajar en ese punto. Sí, ese es el Bien, objetivo. y en caso de una instalación eléctrica provisional de obra, ¿cómo aplicaría? Igual, igual, igual. Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar la oportunidad, creo que hay un espectador que tiene levantó la mano a uno de nuestros participantes. José María, ¿ya puedes reiniciar tu audio, por favor, para que puedas hablar?
Activa tu micrófono, por favor, para que te podamos escuchar. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, ingeniero José María. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, con respecto a los operadores de red, la cantidad de accidentes que se han presentado últimamente en el sector son bastante considerables. Respecto a la norma 5018, sí, es bastante preocupante que tengamos que esperar un año para poder realizar y poderlo implementar. Yo creo que nosotros como responsables a través de RETI, que sabemos que tenemos penalizaciones civiles y penales, como ingenieros electricistas deberíamos empezar a exigirle a los operadores de red, sobre todo en maniobras, que se aplica a esta resolución. Muchas gracias. Sí, señor, muchas gracias por el aporte. Efectivamente, la resolución sale y dice que un año, pero el RETI hace mucho tiempo ya nos dice que lo tenemos que hacer, ¿sí? Hace mucho tiempo y es triste que tenga que salir una resolución para recalcarlo, pero efectivamente los accidentes se están aumentando. ¿Por qué? Pues básicamente los niveles de cortocircuito están aumentando, la generación distribuida, todo el ingreso de fuentes fotovoltaicas, todo eso hace que nuestros niveles de cortocircuito suban, ¿sí? Y eso aumenta el riesgo. Aparte, pues, las protecciones de hace 20, 30 años, hay empresas que nunca las cambian, siguen funcionando, entonces no las cambio, la tecnología es muy vieja, se demora mucho, entonces, es decir, ya se empiezan a ver, obviamente las plantas nuevas, con todas las protecciones nuevas, con las celdas, con mitigación de arco y demás, pues claro, esas no, pero es decir, no hay una probabilidad menor, ya todo eso viene con eso, con formas de mitigarlo, pero hay muchísimas plantas de Colombia y pues de Latinoamérica y del mundo que están muy quedados con esto. Bueno, Muy creo Bueno, que Andrés, muchas tenemos una pregunta adicional de José Alirio. José Alirio, puedes activar tu micrófono, por favor, y sería la última pregunta. Les recordamos que todas las preguntas las estamos tomando nota, vamos a enviar un correo después de que terminemos el webinar, vamos a enviar como el comunicado del webinar respondiendo a las preguntas y dando el enlace para que ustedes puedan conectarse y revivir la presentación si no tuvieron la oportunidad de escucharla completamente. José Lirio, no sé si quieres activar tu micrófono para que por favor puedas hacer tu pregunta. Te escuchamos. Bueno, no sé, parece que no le funciona. José Lirio. Bueno, listo. Entonces, vamos a dar paso a Dixon, que fue nuestro panelista, para dar un último mensaje de despedida. Cerramos y tenemos una próxima actividad también sobre arte eléctrico que está para el 21. Algunos de ustedes ya están registrados para este evento. Estén pendientes, por favor, de nuestras redes sociales, que también vamos a estar publicitando este segundo evento sobre diseño de arco eléctrico. Entonces, le doy paso a Dixon. Dixon, ¿estás ahí? Sí, Clemencia, muchas gracias. Bueno, principalmente quiero agradecerles a todos los participantes que han estado presentes en esta sesión. Ha sido una realimentación muy buena para todas sus dudas y preguntas. Como le decía la ingeniera Clemencia, vamos a estar muy atentos a todas esas respuestas. Vamos a tratarlas de responder todas, ya sea vía correo electrónico. Si su respuesta de pronto no llega a usted,
sería muy importante para nosotros si nos puede escribir un correo a pti@pti-almediosa.com.co. También poder inscribir al correo de estudios@pti-almediosa.com.co. Nuestro equipo está completamente dispuesto para resolver todas sus inquietudes. Y fuera de eso, también si necesitan obtener este servicio, he visto varias preguntas en el chat que hablan acerca de poder realizar el análisis de arco eléctrico, pues quiero realizarle la invitación porque en la segunda sesión Andrés nos va a hablar directamente acerca de eso, de cómo realizar este análisis, pero también nosotros dentro de nuestro equipo de ingeniería tenemos la posibilidad de brindar este servicio. Entonces, los quiero invitar para que nos escriban a nuestro correo electrónico y se contacten con nosotros para tener un acercamiento directo. No siendo más, les agradezco y espero que tengan un feliz resto de día.